Nuevamente agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de poder nuevamente conversar de la palabra del Señor, de estos hechos tan maravillosos que se encuentran plasmados en la Biblia y poder edificar su vida a través de la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por esta bella oportunidad que nos das nuevamente de llegar a estos amigos que hemos hecho a través de esta vía y hermanos en Cristo que seguramente también nos están escuchando y todo lo que queremos es poder edificar sus vidas a través de la palabra del Señor. Vamos a orar, tenemos algunas peticiones de oración. Siempre en el mundo estaremos pasando batallas, estaremos pasando luchas mientras llegamos a nuestra patria celestial. Pero mientras estamos aquí en la tierra, pues oramos los unos con los otros para fortalecernos y esta es la acción que vamos a empezar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Jesucristo, te damos gracias una vez más por este maravilloso y hermoso privilegio que nos das de hablar de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no tenemos la capacidad de poder entender todas las cosas, Señor, que están acá. Son cosas maravillosas y muy profundas para nosotros, pero mientras tengamos aliento de vida, seguiremos proclamando esta palabra bendita tuya. Ponemos en tus manos estas personas que nos han pedido, Señor, que oremos por ellas y te damos gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa que nos das. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Eh, la última oportunidad que tuvimos de platicar con ustedes de la palabra del Señor, nos quedamos un poquito inconclusos acerca del tema que estábamos tocando, y esta es la conquista de Jericó. La conquista de Jericó sabemos que se hizo por disposiciones divinas, no fueron estrategias humanas, sino fueron disposiciones divinas o estrategias que vienen del cielo, órdenes del cielo. Al seguir las órdenes del cielo, aquella gran muralla que solamente el espesor que tenía, usted puede imaginarse que no era una muralla chiquita porque había gente que vivía arriba de las murallas con su familia y todo, pues tenían una dimensión bastante grande, pero el Señor no fue el pueblo de Israel, no fue un hombre, sino el Señor las derribó, porque para Dios no hay nada imposible. Usted sabe que Jericó representa la conquista del alma por parte del Señor. Por eso es que nosotros vemos que la primer ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Era una ciudad con grandes murallas, era una ciudad con gente preparada para la guerra, era una ciudad muy fuerte humanamente. Y por eso es que nosotros ahora hablamos que Jericó, para poder continuar, para poder entrar a esa tierra de abundancia que el Señor les prometió, una tierra que emanaba leche, una tierra que emanaba miel, es una descripción maravillosa, tenían que conquistar Jericó. Y vuelvo a repetir, Jericó representa la conquista del alma. Y por eso es que cuando nosotros empezamos en el Evangelio, hay una oposición tremenda. Pero esa oposición tremenda, esa muralla que muchas veces no quiere que nada penetre, esa muralla es la que rodea el alma está llena de pecado, el alma está llena de cosas desagradables a Dios, y Dios a través del Espíritu Santo va a conquistar esa alma. Qué maravillosa escena. Y entonces quiero tocar
el versículo número 15 del capítulo 6 del libro de Josué, y dice que al séptimo día se levantaron temprano. Durante este tiempo, los días anteriores habían dado una vuelta. Por eso es que la conquista del alma tiene que ser sobrenaturalmente. Por eso es que habemos nosotros muchas veces rencores de nosotros contra nuestros padres, la falta de perdón, los celos, los vicios que ahí están en el alma. No es el alma ajena, es la de nosotros. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Hay una muralla. Y no, el alma no quiere que esa muralla sea destruida porque no quiere que entre nadie ahí y sea descubierta. Y entonces dice aquí en el versículo 16, y sucedió que a la séptima vez cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Mire ahora, ¿por qué cantamos? No cantamos solo por cantar, sino porque al cantar los poderes de las tinieblas son quebrantados, los poderes de las tinieblas desaparecen, las dolencias muchas veces físicas. Es que yo le estoy hablando de un evangelio que es sobrenatural, en donde muchas veces, voy a hablar en plural, no en singular, en donde muchas veces llegamos cansados, llegamos abatidos, llegamos con sueño. Y cuando empezamos a cantar, nuevas fuerzas entran en nuestro ser y aquellas dolencias, aquellas situaciones que nos afectaban, tristezas, desaparecen por completo. Y entonces dice, sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Mire, como el mundo es una invitación, los conciertos, ¿qué hace la gente? Grita, se pone frenética, son capaces de sajarse el cuerpo, son capaces de quemarse, son capaces de hacerse daño, porque en ese momento quizá de excitación o exacerbación no sienten. Pero este no es el caso. El caso aquí que el Señor le dijo, grite. Porque muchas veces los demonios, no, los espíritus inmundos no aguantan que usted proclame el nombre del Señor. Mire, hay gente que dice, ay, yo lo que quiero es oír la palabra, pero es que esos muchos gritan y cómo, y cómo antes ponían la rocola, y cómo antes ponían los mariachis, y cómo antes usted mismo gritaba, y cómo en un estadio la gente grita con frenesí a sus estrellas. Pero los que no son del Espíritu no aguantan esa alabanza, no aguantan esa ovación al Señor. Gritad. ¿Quién lo manda? Josué. ¿Quién le dijo a Josué? El Señor. Por eso cuando cantamos caen los muros espirituales y nosotros obtenemos la victoria y la ciudad será dedicada al anatema y ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pertenece al Señor? Porque ahí van a encontrar cosas. Ahí van a encontrar oro, ahí van a encontrar plata, ahí van a encontrar fetiches, ahí van a encontrar un montón de cosas que ellos las podían tomar y llevárselas a sus campamentos y ahí en sus campamentos a sus tiendas de campaña donde vivían, pero iban a meter. Por eso, mire, cuando usted se roba algo y lo mete a su casa, usted mete anatema. ¿Qué es eso? Maldición. Eso es. Nosotros estábamos acostumbrados en otrora, si trabajábamos en una bodega, pues por ahí nos robábamos una cosita de la bodega y nos la llevábamos a la casa. Estábamos llevando maldición. Por eso el Señor le dijo, no vayan a agarrar nada de eso, porque van a meter maldición
a sus casas. Todo esto será dedicado al Señor, será dedicada al anatema, y ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí se cumple una palabra que le dijeron a un carcelero allá en Filipos, porque el carcelero era el encargado de cuidar a aquellos prisioneros, especialmente a Pablo y a Silas. Y cuando hubo un terremoto se abrieron las puertas y el carcelero se quería matar porque dijo: se escaparon los presos. ¿Y a causa de qué hubo ese terremoto? A causa de que de Pablo y de Silas cantaban a la medianoche y alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y entonces se abrieron las puertas de la cárcel y Pablo y Silas no se escaparon, sino que ahí estaban. Y cuando el carcelero quería meterse la espada, dijeron ellos: no, 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 detente, aquí estamos. Y él dijo: ¿Y por qué no se escaparon? Porque somos temerosos del Señor. Y él les dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, tú y toda tu casa. Entonces, en aquella oportunidad, a la medianoche, dice que bautizaron a aquel carcelero, lo metieron en un bote, no sé dónde lo pudieron haber metido, pero lo cierto es que la palabra dice que lo bautizaron en aquel momento. Ahora dice, pero dice aquí la palabra: solo Rahab la ramera, mire, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Mire, la promesa de Dios, una tierra que fluye leche y miel. Pero en cuanto a vosotros, guárdense ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. ¿A quién le dijo que se guardaran? Al ejército de Josué. Y por eso el Señor hoy manda que usted y yo, que ya somos cristianos, nos guardemos de las cosas dedicadas al anatema, de las contaminaciones que hay en el mundo, de todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar para usted, mi querido oyente, mi querido amigo, mi querido hermano, cosas sobrenaturales. Dice la palabra que hay para usted y que hay para mí, que hay para nosotros. Dios tiene, dice, cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que se meten a un seminario, para los que van a los retiros. No, para los que se guardan. Qué lindo. Y entonces aquí estaba, mire, pero en cuanto a vosotros, guardaos. ¿Por qué me tengo que guardar? Porque muchas veces, mire, nuestra naturaleza nos puede, no, la naturaleza, Satanás, no le importa cuántos años usted tenga en el Evangelio, si está sirviendo, no está sirviendo, lo que quiere es botarlo de la gracia. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicies, no sea que las quieras tener. Mire, porque primero viene la codicia. ¿Y qué es la codicia? Un deseo que viene a nuestro corazón de tener aquellas cosas que entraron por nuestros ojos y bajaron a nuestro corazón, y tomando las cosas que tienen maldición del anatema. Mire qué iba a pasar: hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Por eso, perdone, pero hay padres que saben que sus hijos llevan cosas robadas a su casa y las aceptan por la necesidad que están pasando, pero están llevando maldición a los hogares. Ya no, Dios le está hablando a más de una persona. Tú que trabajas en una bodega, ¿quién se va a dar cuenta si tienes 1 millón de lapiceros y te robas uno? ¿Quién se va a dar cuenta? Ninguno se va a dar cuenta. Pero hay alguien que todo lo mira, y Él es nuestro Padre Celestial.
Y entonces aquí está, más toda la plata, no vayas a traer desgracia sobre el campamento, no vayas a traer, y lo van a hacer, van a traer desgracia y lo van a hacer maldito. Por eso hay mucho cristiano. Ahora me meto con los cristianos que han llevado desgracia. ¿Por qué? Porque han codiciado las cosas que están dedicadas al anatema. Y Dios sí, dice, sigue, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, estos están consagrados al Señor y entrarán en el tesoro del Señor. Muy bien dieron las órdenes. Qué fácil, y todos han de haber dicho, ¿cómo dijeron? Amén. Así sea, quiere decir amén. O así es. Gritaron amén. Pero mire, todos gritamos amén en las congregaciones. Y a veces no hacemos lo que el Señor está diciendo, porque hoy Dios nos habla a través de la palabra. Si esta palabra es viva y es una palabra eficaz, todo el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Mire, se desplomó la muralla, dice aquí la palabra, cayó en su lugar, se desplomó, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes y asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren a la casa ¿de quién? De la ramera. A esta no la mataron, pero no porque estaba bonita, sino porque los espías le dijeron que si nos ayudas, pon una señal ahí en tu ventana, nosotros vamos a saber a través de esa señal, un cordoncito rojo, y les vamos a resguardar, y lo cumplieron. Pero Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad a la casa de la ramera y sacad de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías. ¿Y qué sacaron? A la ramera. Sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía, y también sacaron a todos sus parientes y y los colocaron fuera del campamento de Israel. Aquí quiero detenerme un momento. Sacaron a Rahab, sacaron a la mamá, sacaron al papá, sacaron a los hermanos y sacaron a toda la familia y se los llevaron. Muy bien. Y los acogieron y ahora iban a vivir juntamente con el pueblo de Israel. Es como que nosotros vinimos al Evangelio y qué bonito es porque, pero se levantó una lucha, se levantó un gran vacío. Los, los colocaron afuera del campamento. Oiga esto también es una discriminación. Porque, ¿por qué? Porque los consideraban inmundos. Y por eso el Evangelio es una lucha. La lucha la vas a tener hasta con los de tu casa. Estás en una congregación, vas a tener batallas, sirves al Señor, vas a tener luchas. Como esta mujer ha de haber dicho, bueno, voy a vivir entre los hebreos y qué lindo es porque ahí ellos se deben de mantener alabando al Señor y yo lo voy a conocer a este Señor del cual he oído tantas cosas, que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán y que no ha perdido una sola batalla el pueblo de Israel porque Él está. Pero fue todo lo contrario. Le hicieron un gran vacío. Las mujeres de Israel, ¿sabe qué decía? Esa, no se junten con esa, porque esa era una prostituta, era una ramera. Saber cuántas lágrimas tuvo que botar Rahab la ramera. Saber cuántas veces pensó, estaba mejor antes, porque ahora ninguno me quiere hablar,
todo el mundo me señala, todo el mundo me critica, porque inmediatamente los sacaron, no entraron como héroes de guerra, sino los llevaron y esta gente los consideraba a ellos como inmundos y los colocaron afuera del campamento. Y empezó una lucha, ahora una lucha que ellos nunca habían tenido, era una lucha espiritual. Por eso que el Señor te sostenga fuertemente, que te tome de la mano para que nada pueda sacarte. Porque tenemos muchas veces batallas espirituales dentro de los templos, dentro de las congregaciones, dentro de la familia. Rahab quería tener una amiga. Nadie le extendía la mano, sino los consideraban a ella y a su familia inmundos. Y la familia le reclamaba y tal vez le decía, mira, y no que íbamos a estar mejor. Por eso hay gente que dice, estábamos mejor antes. Pero esa es la mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Rahab ahora, a partir de aquí, Dios la tomó en cuenta y entra en la genealogía del Señor Jesucristo. Y de esta mujer prostituta se desarrolla el árbol genealógico y donde nace Cristo Jesús. Hay un hombre en el cual se habla mucho de él y este hombre está en el libro de Ruth. Y en este libro de Ruth se habla de un hombre que se llama Booz. ¿Y sabe quién fue prácticamente la mamá? No sé si directa, pero madre también le decían a la abuela. Pero hablan de que la madre de Booz fue Rahab. Y de ahí se desprende el árbol genealógico donde llega y nace mi Señor Jesucristo. Por eso hay esperanza para usted, hay esperanza para mí. Dios mismo sabe que nosotros no nacimos en santidad, sino que nacimos bajo la dimensión del pecado. Y lo primero que nos heredaron nuestros padres, Dios los bendiga, y yo los bendigo en esta noche, fue el pecado. ¿Y el pecado cómo? Si nos daban nuestra pachita así. Pero el pecado de nuestros padres nos lo transmitieron a través de la sangre y lo heredamos. Nosotros mamábamos de sus pechos. ¿Y qué es lo que mama uno? Sangre. La sangre la procesa el cuerpo a tal grado que se vuelve una como lechita y eso es lo que mamábamos los niños y siguen mamando los niños. Es sangre. Y a través de la sangre se transmitió el pecado de generación en generación en generación. Y a nosotros que pertenecemos a una generación, nos alcanzó también el pecado. Por eso dice que vino Jesucristo para libertarnos, para salvarnos, para comprarnos de la vana manera heredada, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Esa vana manera, esa mala manera, esa nula manera, nos la heredaron a través de la sangre, a través de la genética, pero vino Cristo para comprarnos con su sangre preciosa y maravillosa y hacernos una transfusión a través de la cena del Señor, porque ¿con qué celebramos nosotros la cena? Bueno, ¿cómo la celebramos? Nosotros comemos pan, que es su cuerpo, y sangre, y vino, que es su sangre. Y entonces tomamos y comemos y bebemos algo nuevo que empieza a nutrir nuestro cuerpo y que empieza a darle santidad. Y entonces aquellos gentes que consideraban inmunda, ahí estaba Rahab.
fue una vida de sufrimiento, fue una vida, tal vez tú no estás entendiendo el Evangelio, pero vas a tener grandes batallas, vas a tener grandes luchas, hasta la misma familia muchas veces te va a despreciar, pero sea bendito todo aquel que viene en el nombre del Señor. Dios te ha alcanzado para darte una vida nueva. Y dice aquí la palabra, mire, fue todo como los espías le dijeron, le trataron con palabras bonitas, le dijeron, te vamos a salvar. Ellos creyeron que iban a llegar como héroes al campamento hebreo. No, inmediatamente los alejaron del campamento porque ellos eran considerados inmundos. Pero los que esa mujer que era considerada inmunda, que la señalaban, que hablaban de ella y que se murmuraban y decía, no sabes la que va ahí, a qué se dedicaba. No, cuéntame a qué. Era prostituta, vendía su cuerpo, tenía un burdel. Y eso lastimaba a aquella mujer. Pero Dios, que es grande y que es rico en misericordia, aquella mujer que fue vituperada, aquella mujer que no fue aceptada dentro del pueblo hebreo, Dios la honró. ¿Y con qué honra? De ahí se desprende la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Allá está ella en el libro de Mateo, junto con las mujeres virtuosas que prestaron su vientre para que viniera una persona elegida por el Señor, y dentro de ellos nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí podemos ver nosotros en la genealogía del Señor, en este libro, creo que está en el libro de Mateo. Entonces podemos ver aquellas mujeres tremendas que sirvieron al Señor, en donde dice aquí la palabra, y Salmón engendró, oiga, de Rahab a Booz. Booz es una tipología de Cristo. La honró un hombre, un hebreo, oiga, y se casó Salmón y engendró de Rahab. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Mire qué lindo. E Isaí engendró a David, y de ahí viene ese tronco genealógico, ese árbol genealógico, en donde aquella mujer que nunca predicó, aquella mujer que nunca tuvo la bendición de poner sus pies en un templo porque todavía no existían, mire, prestó su vientre para que viniera un siervo del Señor llamado Booz, que Booz también se enamoró de una mujer llamada Ruth, que era pagana. Ruth engendró a Isaí. Obed engendró en ese vientre. Y entonces todo esto estaba ocurriendo en esta situación. Y entonces dice aquí, y prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. ¿Qué hizo? Porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. Dios honra a quien le honra. Qué maravilloso es. Esta mujer no sabía el catecismo, no sabía de Biblia, no sabía de profecías, pero creyó en el Señor Jesucristo, creyó en las promesas divinas y le preservaron la vida, y Dios la levantó y la ha honrado. ¿Sabe dónde está Rahab? En los héroes de la fe.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos y le deseamos a usted muchas bendiciones.